silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esta campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Radio Estéreo Voz te presenta Rompamos el silencio. un programa para hablar, denunciar, informar de nuestros derechos y construir justicia. Un programa donde tu voz resuena. Rompamos el silencio. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Buenos días, vamos a hablar hoy en Rompamos el Silencio, una temática muy importante que muchas veces surge o se da desde diferentes posturas, ¿verdad? Desde diferentes espacios de donde nos encontramos y es muchas personalidades conflictivas o algunas personas conflictivas, cómo nos encontramos, qué postura tomás, a qué se debe muchas veces esa negación o la mediación, ¿verdad? Por decirlo así, de que se quiere hablar de la mejor manera y también buscar otras formas alternas de resolucionar o de solucionar, al nombre que le querramos dar, de mediar, de resolucionar un conflicto para tratar de mejorar o ir bien. Pero, ¿qué es el conflicto? De eso vamos a estar hablando en esta mañana en media hora. Buenos días, y es que es el conflicto también, estos conflictos que a veces empiezan por tontería o empiezan también a veces sin motivo alguno. Muchas veces también estamos buscando los porqué, cuando se dan desde la violencia estamos buscando los porqué o el porqué, pero es que realmente que vivimos en una sociedad conflictiva y siempre estamos, muchas por las tensiones, qué sé yo, en lo laboral, en lo cotidiano, dentro de la casa, pasa también en las escuelas, en los colegios, todo esto que has aprendido, siempre hay conflictos y que muchas veces también depende también del tipo de conflicto que hayan, porque muchas veces estar en desacuerdo y esto pues es bueno, muchas veces no pensar igual, pero hay muchos conflictos que se convierten en violencia y muchas veces también hay conflictos que terminan en gente herida y todo esto, ¿verdad? Cuando ya se van a otros extremos. Entonces, qué importante es hablar sobre los conflictos, también cómo resolver un conflicto, cómo poder hablar sin tener que llegar a otros tipos de agresiones o a los gritos cuando hay conflictos y toda esta violencia que al final hace mucho daño y que sobre todo los conflictos dentro de la casa, dentro del hogar, cómo lo solucionamos, cómo hablamos, porque esto también es otra cosa que nos cuesta y es hablar, poder sentarnos a hablar sin necesidad de entrar a estos conflictos que se vuelven violencia. Pero en sí, ¿qué es el conflicto? Pues le tenemos que llamar o le llamamos a esa esencia, ¿verdad? De un fenómeno de incompatibilidad entre persona o grupo. Por eso decíamos anteriormente cuál es tu postura o dónde colocamos este conflicto o dónde te ha pasado, ya sea desde tu casa, desde tu trabajo, desde el barrio, desde la comunidad, desde tu pareja, porque también el conflicto te lleva a un sinnúmero de cosas que al final pues hacen daño. Entonces, en grupo o meramente a esos aspectos estructurales como a los personales, es decir, que el conflicto existe cuando se presenta cualquier tipo de actividad incompatible, es decir, esas cosas que muchas veces no estamos de acuerdo, pero eso que decías vos, que a veces no estar de acuerdo en todo no puede volverse un conflicto. Es tu opinión, es tu pensamiento, es tu postura, que a veces, muchas veces, dentro de estas posturas diferentes se llega a solucionar algo y se llega a un consenso, a un acuerdo. Pero ¿cuál es a nosotras donde queremos llevar es a ese conflicto que meramente se agranda o se hace peor
y no hay una mejoría, una intención, una ganas de resolver el problema o el conflicto, como le queramos llamar. Vamos a ir a escuchar una reflexión, ¿sí? Antes de continuar. Muchas veces nos encontramos con la pregunta de cómo resolver o cómo hacer con estas personas que son conflictivas, y sobre todo debemos de aprender a convivir con ellas, porque las vamos a encontrar en cualquier lugar donde nosotros nos vayamos a mover, donde estemos, y es importante saber escucharla. Es decir, yo puedo escuchar a una de estas personas porque puedo decidir si la voy a ayudar o simplemente me voy a alejar. Es mi decisión. Y el poder escucharlas sin ceder a todo lo que ellas nos quieran manipular. A ver, yo puedo escuchar a una persona a cierto tiempo, pero no es que me voy a vivir, qué sé yo, una hora con algo que me quiera decir y que prácticamente es lo mismo. O sea, no ceder como demasiado tiempo para no sé, para a veces las cosas que ella se imagina, ver cuáles son los puntos que ella te explica, por decirlo así, de un problema, y cómo podrías vos aconsejarla para poder apoyarla, si es que así lo decidiste. En otros momentos, como suelen ser personas que te hacen perder la paciencia, es no perder la calma, poder respirar profundo, como decimos, contar hasta 10 antes de que les vayamos a contestar algo o antes de que vayamos a reaccionar de alguna manera. Muchas veces no juzgar, porque no sabemos qué es lo que le está pasando realmente a esta persona, cuál es el fondo de su comportamiento, por qué se comporta de esa manera, qué vacío tiene, qué problema tiene, cómo la tratan en su casa. A veces no sabemos identificar estas cosas porque cada quien vive su vida, como decimos, pero muchas veces hay estas situaciones o alguna situación de violencia o algo por la que estén pasando. Y sobre todo establecer límites, es decir, que yo con esta persona mejor de lejito. Sí, puede ser que hable con ella de vez en cuando, pero que me involucre menos porque siempre va a tener como esa facilidad de poderme meter en un problema. Y sobre todo, saber que mi bienestar es importante. Saber que si a mí me hace mejor que esta persona no esté a mi lado o que solamente me salude por educación y es mejor, dejárselo claro si es así lo queremos, o decirle pues dame mi espacio, siempre con respeto y educación, ¿verdad? Pero es imprescindible cómo me siento yo, o sea, sentirme bien y poder, como decimos, medir, poner en una balanza. Esta persona tiene este problema de comportamiento, es una persona conflictiva, pero que cuando está conmigo se comporta diferente y podemos tener ciertamente una relación, siempre con límite. Y ahí es donde logramos identificar que realmente hay diferentes niveles de conflicto, ¿verdad? Porque claro está, como menciona ella, de que, bueno, los límites, que es lo básico, es lo importante, porque también estos tipos de personalidades conflictivas te puedes encontrar en un momento de que puede empeorar la situación. Y cómo identificamos muchas veces eso que nos cuesta, ¿verdad? Porque con una persona son diferentes y con otra es otro. Entonces, ¿hasta dónde yo también puedo poner esos límites? Y hablando de los niveles de conflicto, están directamente relacionados con estos gestos visuales. A veces hasta desde allí, desde un pequeño gesto, esa discordia, esa crisis se te puede volver en contra. ¿Por qué? Porque un gesto a veces, muchas veces, ya lo interpretas. Me hizo mala cara, ¿qué le pasará? No nos preguntamos que si anda mal, ¿qué le pasará? No, vamos con otra forma atacante. Por eso hablamos de estos gestos visuales, estas miradas. ¿Por qué? Porque desde ahí empiezan muchas veces los conflictos y no nos preguntamos o no preguntamos porque no sabemos cómo va a responder la persona para iniciar, ¿verdad? Puedo sentir que estoy invadiendo su privacidad de reacción o de conducta de sus acciones dentro de la vida cotidiana, ¿verdad? Pero esas cosas nosotras, esos tipos de comportamientos,
¿cuál sería la forma? Porque la pregunta aquí nosotras no es que lo sabemos, también es encontrarnos y saber y vernos, también esas partes grises que hay en cada persona, en nosotras y nosotros mismos, muchas veces, y no nos hacemos esa pregunta. Predomina muchas veces el atacar, el cuestionar, y claro, de una manera negativa. Y claro, venimos aprendiendo esto, ¿verdad? De vivir en una sociedad donde siempre estamos a la defensiva, al que sí, por cualquier cosa, porque esto que decimos de lo hasta por una mirada, justamente el otro día en la calle, ¿verdad? Va una muchacha con un niño con capacidades diferentes y la otra mujer se le quedó viendo. Y me llamó mucho la atención cómo ella contestó y le dice, ¿qué? ¿Se te perdió uno igualito? Entonces, ya desde que ella o sea, a veces te puedes detener a mirar. Yo muchas veces me puede ser que mire a algo o a alguien porque me llamó la atención o no la estaba viendo, simplemente la mirada se me quedó perdida en algo y la gente piensa que, ¿qué pasa? ¿Que te debo? O son otras cosas que la gente reacciona puede ser a una simple mirada o un gesto, o incluso muchas veces tal vez hay personas que se están riendo, inmediatamente hay otra parte donde piensa se están riendo de mí, es que esa persona es de mí que se están burlando. Entonces, venimos aprendiendo, nos vienen educando en esta sociedad siempre estar como a la defensiva, en una sociedad donde de violencia, también la falta de empatía, el respeto, que es una cuestión tampoco que no la hemos tenido. Y ahí hacemos, perdón, la conexión del negarte, de la negación al negarte a la mediación. ¿Por qué? Porque ya estás reaccionando y con eso ya basta, yo no me acerco. Así es, y vamos poniendo, y entonces, claro, cualquier excusa, cualquier cosa se va volviendo un conflicto. Estas cosas siempre, como decís vos, desde la mirada, desde una risa que lo puede interpretar la otra parte como una burla, desde qué sé yo, desde una forma de acercarme o pararme, porque muchas veces pasa que si te acercas mucho a una persona, tal vez porque no lo quisiste hacer, sino que ibas caminando, entonces hay gente que te reacciona y te da un empujón o te agarra y ¿qué te pasa? Entonces son estas cosas que venimos aprendiendo como a estar siempre a la defensiva, siempre a la violencia, pero también esto tiene que ver mucho con estos tipos de conflictos que a veces que justamente se nos daban mucho, y es una cuestión también que la gente en la policía, incluso si vas y pones una denuncia y esto, cuando hay esto para hacer una mediación y esto, te mandan de un abogado privado, porque son situaciones que a diario se dan y llegan o sea, es increíble la cantidad de gente que por cualquier cosa se creó este conflicto, empiezan las discusiones, a veces, y estos conflictos no solo se dan dentro del hogar, también son internos, son externos, son políticos, son económicos, hay de todo tipo de conflictos. Uno de los conflictos que también casi siempre no llegaban y era uno de los que más nos llamaba la atención. Sí, porque te llama la atención que es increíble cómo la gente se detiene, a veces por tontería, van creando conflictos que a veces se vuelven conflictos de por vida y ya no se pueden entender. E incluso hay conflictos que empiezan así, como un pequeño conflicto de una mala mirada o de malinterpretaste algo que te dije, y incluso hay gente que, hablando de una situación, ¿verdad? Que justamente tengo conocimiento y me llegó, gente que ha ido a parar a los hospitales, gente que ha ido a parar a la cárcel, gente que ha tenido que gastar un montón de dinero en pagar abogados, en andar dando dinero, tiempo, gastos emocionales, porque incluso hablando de esta situación, un conflicto pequeño que empezó, o sea, una persona que esté quedando con problemas psiquiátricos. O sea, qué increíble los niveles que llegamos si se empieza con un pequeño conflicto y no buscamos cómo resolucionarlo, cómo hablar, cómo estos conflictos se van agrandando, es increíble, se agrandan y después es como una bola enorme que no podemos parar. Entonces, qué importante es poder hablar y desaprender todo esto también que nos han enseñado. Porque claro, es impresionante cómo siempre estamos así como, bueno, cualquier cosa, cualquier chispa y se hace un incendio. Y estos gestos visuales también, la pregunta es de dónde comprende. Dicen que esto tiene que ver con el origen en los hábitos que tenés, cómo te han educado, muchas peculiaridades personales y diferentes expectativas que vos te vas creando, porque una expectativa es esa de que a veces creemos que es y no es. Entonces, eso tiene que ver
mucho ya, ¿verdad? A profundidad con las inseguridades, con cómo saliste hoy de tu casa, qué vecina, qué vecino tenés. Puede ser que nos encontramos en situaciones en el barrio que es una persona muy conflictiva la que tengo al lado, no hay forma de hablar porque me echó la basura y mire, fíjese que le puedo pasar una bolsa y allí echamos las dos la basura, o las dos digo porque las mujeres son las que barremos hasta la calle, pero no, la otra viene puede ser que venga con el atacante, una forma de que vea que tu solidaridad o tu solicitud de echar la basura a las dos a la misma bolsa puede hacer que ella la está viendo con otra mirada, y es que puede hacer que estás creando ese conflicto cuando no es así. Eso de la discordia, ¿verdad? Que se presentan muchas veces a base de esos gestos visuales y se van acumulando y se creen hasta convertirse en esa discordia, en ese pleito, en ese conflicto, y muchas veces se va a parar a la policía, como vos decías, que son cosas que realmente la incógnita está ahí, que no se le debería dar prioridad porque hay otras formas, hay que buscar ayuda profesional en el sentido de que con psicólogas, con psicólogos, porque hay otros delitos más graves que sí se le tendrían que dar prioridad, pero en la policía o donde sea, siempre van a llegar estos tipos de personalidades conflictivas, que por nada y no hay forma hasta que llegan a estas crisis de que cuál es la que va a aumentar la crisis, la tensión, los niveles de comportamientos, de agresividad van a ir cada vez más creciendo. Vamos a ir a escuchar otro audio y ya regresamos. En la vida nos vamos encontrando con distintas personas que se van involucrando con nosotros en nuestro entorno, es decir, personas con diferentes personalidades que pueden convivir ya sea desde el área laboral, en la familia, amistades, la escuela, la universidad y todos estos entornos en los cuales pues son parte de nuestra cotidianidad, y te vas a encontrar muchas veces con este tipo de personas a las cuales le llamamos conflictivas, donde incluso te puede llegar a meter en problemas si no sabes cómo lidiar con estas personas o si no sabes incluso identificar ciertos comportamientos que muchas veces o en algún momento estas personas, digamos cuando vos estás con ella, de manera regular vas a salir involucrada en cierto comentario, en algún disgusto que puede ser para vos como hasta un llamado de atención en lo que es la parte laboral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas personas, y pues hay varios tipos y es importante saber identificarlo cuando una persona se comporta de una manera agresiva, que todo le molesta, que decimos nosotros es hostil, o simplemente vos le haces una crítica, aunque sea constructiva o de la manera más adecuada, y no le gusta. Yo recuerdo que conozco una persona que solamente una sola persona le podía decir a ella cómo se hacían las cosas o que qué era correcto y qué no era correcto. Y una vez yo le dije, usted tiene que aceptar críticas de donde vengan, no solo de la persona a la cual tiene admiración, respeto y cariño, también puede aceptar una crítica de una persona que usted considere menos para usted, porque eso es parte del crecimiento personal. Y entonces a veces te encontrás con este tipo de personas. Otra de las personas es la persona que se victimiza, es decir, que para ella todo le va mal, si tiene algún problema siempre está buscando a quien echarle la culpa, puede tender a caer en chantaje emocional, llora o se inventa muchas veces historias que te conmueven y que hasta pueden llegar a sacar provecho de esta situación. También encontramos la otra personalidad, que es la indiferente.
la persona que no le importa nada, no le importa lo que diga, no le importa lo que hace, no le importa lo que le pasa a los demás, no opina. Es como que está ahí, pero al fin y al cabo como que no estuviera. Entonces es indiferente, como decimos, todo le resbala. Y pues no debemos de de ir siendo en la vida así. Encontramos también a la persona sobreoptimista, que en este caso es la persona que todo le va bien, que todo es maravilloso, que siempre busca la aprobación de los demás y que todo está bien, aunque esté súper mal, y la vean vos cómo está. Para ella todo es lo más bello, lo mejor. Entonces como que no pasará nada también. Y también muchas veces nos encontramos con esta persona que hasta sentimos ciertamente fastidiosa, que cree que lo sabe todo, que es la que puede hacer todo y que todo lo sabe. En este caso, pues son personas ciertamente un poco vacías, siento yo, y que muchas veces están como tratando de llamar la atención y de que con lo que ellos dicen y con lo que ellos en algún momento han ido a buscar, investigar, a veces suelen ser como mentirosas, lo que nosotros le llamamos charlatanas, y que es simplemente buscar cómo llenar este vacío que está ahí y que o sea, que algo no les complementa, entonces es una manera de llamar la atención. Así que estas son las personalidades que normalmente se conocen como ciertamente conflictivas. La verdad que nos da mucho que pensar, ¿verdad? Y es que podemos decir que hay dos tipos de personalidades, pero hablando de esta temática puede hacer que encontremos más de lo que puede ser, ¿verdad? Los estudios citan dos tipos de personalidades conflictivas, que pueden ser atacantes, que son los destructores, y los que se acomodan. Y dentro de los que se acomodan, los que evaden el problema, es decir, no toman postura, pero si no tomas postura es porque, como dicen, el que no se pronuncia, el que evade, el que se acomoda, está al lado, pues, del agresor, a como se dice, ¿verdad? Porque si a vos no te parece algo, tenés que tomar una posición, una postura, y al menos hacer una queja, ¿verdad? Allá si no se capta o no se hace sentir mal a otras personas por mi posición, pues esas son las posibles soluciones, ¿ok? Si estoy mal, díganmelo, ¿qué podemos hacer? Pero de cierta manera se va buscando una solución a este tipo de personas, porque si hablamos de esta persona atacante, realmente está asumiendo una postura del tipo atacante defensor, en la que hace ver que la otra persona como el enemigo. Ya sea a ella o a él, que se centran en esas equivocaciones del otro, uno o el otro, o no desean esa situación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir largo con la violencia, por ejemplo. Muchas veces dentro de la casa hay personas, vamos a nombrarlo así, las mamás, cuando saben que su hijo es agresor y le pega a su nuera, o viene y lo defiende, o lo habla, lo nombra, o va a culpar siempre a la víctima. Y en este caso es a la mujer, pero es que vos no le haces las cosas, es que vos no haces caso, es que vos ya te había dicho que él tiene estos comportamientos, vos por eso lo tenés que contumeriar. Esas frases son típicas en las madres, y no solo en las madres, en las cuñadas, en los cuñados que protegen a estas personas agresoras. Entonces, ese tipo de postura, que también te pones en la postura del atacante, porque es así con sus 4 letras, entonces no nos vamos a ir largo. La violencia así se centra en estas partes, en esta posición tuya y en la otra. Entonces, la víctima, ¿quién la está protegiendo? Entonces, podemos decir, pero es que vos no denuncias, porque también es otro dilema que se centra muchísimo en estos temas, pero es que entonces venís y culpas a la víctima, es que ella aguanta porque ella aguanta porque quiere, ya entonces venimos con otra y decimos, es que es masoquista. La violencia no tiene que ver naditita con eso, tienen que ver otras cosas, y lo vamos a nombrar. Hay dependencia económica,
hay que dentro de la dependencia económica es porque hay hijos, ¿verdad? Con lo económico también no hay otra casa más que esa y está a nombre de él y le dice, si quieres irte, andate, la puerta es ancha, porque hasta con esas palabras tan crueles. Y si quieres arrastrar a los muchachitos, arrastrarlos también, porque así se refiere muchísimo a un hombre agresor, un hombre. Estamos particularizando, no todo, pero sí, estas son las frases muchísimas veces que salen dentro, y esa es parte de tu personalidad y de tu postura. Porque, y otra cosa que también hay dentro de esto, las dependencias emocionales. Aquí sobrepasa la dependencia económica. Aquí si estás comiendo sal con tortilla, pero si estás mal emocionalmente, hermanita, ni ves la tortilla con sal. Pero es que la dependencia emocional es gravísima. Entonces, ese es otro punto de que también hay dependencia económica y también está dentro de estas posturas de eso. Entonces, no podemos decir que es masoquista. ¿A qué mujer le gusta que le peguen? A nadie. A nadie. Tiene que ver otras cosas y no esto. Entonces, es una forma, y estas palabras muchas veces se usan para justificar al agresor. Justificar al agresor. ¿Y por qué nombramos esto? Porque también son parte de las personalidades conflictivas, pero agregando de que el hombre agresor, el que agrede, es una persona machista, violenta, autoritaria, con un montón de inseguridades que hay, porque es así. Entonces tiene que golpear, tiene que subir la voz en la casa para que crea que se le escuche, porque es el hombre el que manda y es el mayor proveedor, por lo tanto, él hace y deshace. Entonces, bueno, ligándolo a los tipos de personalidades, ¿verdad? Machista. Entonces, y la persona que evade, le vale, no se mete. No se mete porque no le interesa, esa es ella, y ahí lo acomodas y no decís nada, no te pronuncias o no reconoces el conflicto y no determinas que realmente hay un problema. Y es que se vuelve tan cotidiano, porque querrás o no querrás decir, estas personalidades a veces, bueno, mantenerlas así como al margen, se habla dentro del hogar, dentro de la familia, muchas veces las soluciones es como decir, bueno, una cosa es tener, siempre van a haber conflictos en todo porque haya indiferencia o porque vos decís esto y se pueden solucionar. El problema es cuando estos conflictos que ya hablábamos se van volviendo más fuertes cada día, y claro, y va dependiendo de esto que voy a decir de las personalidades, pero muchas veces yo no, por lo menos, yo no podría vivir con una persona agresiva, que esté agresiva todo el tiempo, o aguantarme a una persona que esté de mal humor todo el tiempo, estas personas hostiles. Y también hay personas también que son como muy sensibles a las críticas. Entonces, es que por donde le busquemos, creo que de alguna u otra forma siempre los seres humanos estamos como en conflicto, en la misma vida. A veces siento que es un conflicto, que hay personas que tampoco tenés que tratarlas como con mucho cuidado, porque no le puedes hacer una crítica, porque no le puedes decir esto no le hace falta, esto no está bien. Entonces también como andar como con cuidado con los diferentes, son tipos de personalidades que a veces nos cuesta mucho entenderlas, saberlas tratar. Entonces también es como, bueno, en qué posición me pongo, o me meto al conflicto, como decía vos, o me hago la indiferente, o hago la que no me importa. Pero es claro, es complicado, porque también es como, esta es agresiva, es demasiado sensible, o con esta sí, con esta no. Entonces, ¿cómo aprender a tratar a las personas? Y también reconocer que muchas veces también desde la posición de cuando entramos en un conflicto, también a muchas personas nos cuesta como eso, como evitar un conflicto, como... Gana a veces la rabia, muchas veces. Te gana la rabia, te gana a veces ay, ¿qué le pasa? Y entonces son cosas que sí o sí tenemos que aprender también a controlar y a reconocer que, bueno, que es importante es como darle, pues, busquemos otro tipo de apoyo, busquemos a otra persona que esté fuera del conflicto, una persona ajena, para que nos ayude y ver, pues, y así desde afuera, ver las cosas más claras, y una persona que te pueda decir, pero es que esto y esto no está correcto, en esto y esto la otra tiene razón. Entonces también es como desde el respeto, también reconocer que tenemos diferencia, también reconocer cuando nos dicen, es que vos por cualquier cosa, que sé yo, te altera, o es que vos por cualquier cosita también llorás, porque puede pasar que me convierto en víctima,
Y también es otra forma también de crear conflicto, porque muchas veces es esta posición de siempre también ser la víctima, yo la pobrecita o el pobrecito, también crea conflictos y también los conflictos cansan porque no puede ser que siempre también sea yo la víctima, la pobrecita, la que siempre está del lado más vulnerable, no es verdad. Muchas veces también hacerte esto de la víctima, eso es peligroso, porque a veces también es una forma de manipular y de controlar, desde el victimizarme, así es, puedo controlar y puedo hacer daños también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y eso, buscar otros apoyos, buscar personas ajenas a estos conflictos que con otras miradas que nos puedan ayudar y a poder solucionarlo sin necesidad de llegar a otros extremos. Y esas podrían ser algunas posibles alternativas, ¿verdad? Buscar el apoyo, pero también antes de buscar el apoyo, reconocerlo, porque si no reconocemos, no va a haber cambio. Y las personalidades conflictivas sin desánimo, pues puede ser una persona muy peligrosa dentro de esto, porque se puede terminar en cárcel, se puede terminar en un hospital, se puede terminar hasta en una muerte. Así es que nosotras agradeciéndoles y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Esta es la realidad de nuestros países. Hemos presentado Rompamos el silencio. un programa de denuncia, de lucha por la justicia. Escúchanos y unite a nosotras todos los martes a las 8 de la mañana en Radio Estéreo Voz. Rompamos el silencio, donde tu voz resuena. Latinoamericano, llegó la hora y esta gente explotadora.